Las breves de la información, un ataque terrorista que había dicho Israel que no había participado. Bueno, el día de hoy, el primer ministro de Benjamín Netanyahu aprobó ese ataque con buscapersonas y walkie-talkies en el Líbano y Siria. Y con esto se cae la mentira. Y con esto, pues obviamente esto es lo que buscaba Israel, provocar la escalada, hacer que el conflicto se fuera con más naciones. Esto lo da a conocer el portal de Guardian, el portal que estás viendo en pantalla, y también The Times of Israel, donde Netanyahu reconocía que Israel llevó ataques con buscapersonas. El Universal, aquí en México, por primera vez Netanyahu reconoce que dio luz verde para los ataques con Vipers contra Hezbollah. Esto ya lo habíamos hablado anteriormente. Para entender y comprender la importancia de todo esto, el The Washington Post hablaba de una operación que llevaba años. Describen un plan de años de duración que se originó en la sede de Mossad, el área de inteligencia o de espionaje de Israel allá en Tel Aviv, y que en las últimas instancias involucró a un grupo de agentes, personas y cómplices involuntarios en varios países. Esto es de vital importancia porque estos Vipers, estos walkie-talkies detonaron, es decir, hay un aparato que hace interferencia y un Viper, los que conocemos más o menos los Vipers o somos de esta generación, los Vipers es muy difícil que se caliente, por mucho que te lleguen los mensajes, es muy difícil que se caliente, pero puede existir un dispositivo que haga que las frecuencias detonen. Es algo interesante que se tiene que investigar, porque en aquel momento, 22 de septiembre del 2022, Isaac Herzog, el presidente de Israel, el presidente sería como el secretario de gobernación, bueno, establece lo siguiente: negaban que Israel estuviera involucrado en los ataques contra los Vipers en Hezbollah y dijo que su país no buscaba el conflicto con Líbano. Y aquí se cae el discurso, porque en aquel momento podrán desmentirlo, pero el día de hoy pues lo empieza a decir Osmer Dostri, el portavoz de la oficina de Netanyahu, donde el día de hoy confirma, hoy lunes confirma la responsabilidad de Israel, el ataque con buscapersonas, Vipers, que desvivió a 39 personas e hirió a más de 3.400. Los medios israelíes informaron de que Netanyahu se atribuyó la responsabilidad durante una reunión de gabinete, diciendo a los ministros de altos funcionarios de defensa y figuras políticas se oponían, ojo, mientras que ellos se oponían, Netanyahu estaba racio, pero que siguió adelante con la operación destinada a atacar a los agentes de Hezbollah. Taiwán, esto es interesante, porque dice, Taiwán dijo que había cerrado su investigación sobre las explosiones, diciendo que no había ciudadanos o empresas taiwanesas implicadas, a pesar de que las buscapersonas llevaban el nombre de la firma taiwanesa Gold Apollo. Aquí lo interesante es saber cuál fue el modus operandi, porque las empresas taiwanesas y japonesas ya cerraron todo en la investigación al decir solamente nosotros no participamos. Pero en los aparatos salen esos nombres de empresas. Es decir, o Netanyahu creó una empresa falsa o estas empresas están pues mintiendo. Y aquí va a tener que responder mucho en el aspecto del modus operandi, porque no nada más fue los walkie-talkies, los Vipers, también hubo detonaciones de coches, motos y radios y otros dispositivos. Soy de la idea que hay algo, por eso es interesante establecer esto, en el aspecto de que cuando descubrieron el plan había grupos de agentes personas, es decir, existe un dispositivo y personas dentro del territorio del Líbano o de Siria detonaron esto. Esto no fue de casualidad y va a tener que pues responder todas estas dudas Netanyahu en el aspecto de cómo fue el modus operandi, si existe un aparato, porque esto ex agentes de la DEA, de lo que es la DEA y el Pentágono establecen que esto es un acto de terrorismo. Esto no es estrategia de guerra, esto es actos de terrorismo. Estas las breves de la información.